Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, hermanos y hermanas, televidentes, radioyentes, internautas? Un gusto saludarles en este día viernes 22 de noviembre, un día de preparación, como la Escritura le llama al sexto día de la semana, el viernes, porque hay que estar listos para cuando el sábado llegue, hoy a la puesta del sol. Desde ya aquí en Advenimiento TV y Radio Advenimiento les deseamos un feliz sábado a todos aquellos hermanos que para cuando llegue la puesta del sol estarán listos para recibir el día del Señor y al Señor del día, como lo es Cristo Jesús. Algunos me imagino que ya están en el sábado, ya están en las horas del sábado, pues disfruten de este día, hermanos y hermanas. Bueno, mañana tendré el privilegio de predicar en la iglesia Advenimiento del séptimo día de los Tres Ángeles, la iglesia central de Irving, Texas. Aquí tendré el privilegio de presentar la palabra de Dios mañana y les animo e invito a todos los televidentes y radioyentes de Dallas Forward que nos visiten a adorar juntos a nuestro Dios en la ciudad de Irving o en la ciudad de Forward o en la ciudad de McKinney o en la ciudad de Nisson Sherman. Los que están allá en Houston, pues visiten nuestra iglesia Advenimiento en Houston, allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Vayan a nuestra iglesia allí y adoren a Dios con nosotros también, desde las 9 de la mañana. Los que viven en San Antonio, igualmente háganlo allí en la congregación que tenemos. En Austin, háganlo también. Pueden llamar a nuestro ministerio para que les demos las direcciones, o pueden ver las direcciones allí en su pantalla, pues nuestra productora las va a poner en algunos momentos. Bueno, María Elena, mi esposa, está lista aquí ya conmigo para estudiar. ¿Cómo estamos? Bendito sea Dios, bien agradecidas con el Señor por darnos la oportunidad de finalizar esta semana. Así es que estamos aquí, hermanos, y esperamos que todos estemos listos para darle la bienvenida al Señor del sábado, como dijo el pastor, y que podamos gozarnos en su presencia este hermoso sábado. Vamos a comenzar este estudio poniéndonos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, agradecemos por ese gran privilegio que nos ha dado, Señor, de haber estado esta semana estudiando su palabra. Padre, gracias porque hemos llegado a este día de preparación. Quiero pedir una bendición muy especial para cada hermano, hermana, amigo que nos está viendo, Señor, a través de los canales o que nos está escuchando en la radio, Señor. Que sean bendecidos, Padre, y que ellos puedan hacer sus quehaceres con tiempo para que puedan estar listos, Señor, para darte la bienvenida en este sábado. Querido Dios, le suplico que por favor bendiga este estudio de su palabra, que su Espíritu Santo, Señor, toque nuestras mentes y que le demos permiso, Señor, para que pueda ser transformada nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Querido Padre, ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor. Ayúdanos a entender ese gran amor que tú tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos para que podamos entender ese plan de salvación tan grande que tú hiciste, Señor, que seamos agradecidos, Padre, y que podamos contarle a otros las maravillas y las nuevas de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor bendito, por esta oportunidad. Quédese con nosotros en este estudio, Señor, porque lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos el final trágico de Judas. Las escrituras dicen que salió, se fue y se ahorcó. Pero Hechos 1:18 describe de una manera, pues, bien dramático el cuadro que presentó Judas cuando la gente salió del tribunal de Pilato, aquella turba, rumbo al Calvario.
cuando iban pasando por un árbol. ¿Qué fue lo que vieron ahí, María Elena? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Qué tremendo, hermanos. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, atribuye a Judas como que él compró el campo, por el hecho de que eso fue lo que hicieron los sacerdotes o los dirigentes religiosos con el dinero que él pues les tiró allí. Interesante que con el salario de su iniquidad, dice, se adquirió aquel campo. Y allí Judas cayó de cabeza de ese árbol donde se había colgado. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y dice el versículo 19, que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Así nosotros vemos el cuadro repugnante que la turba pues le tocó ver en el camino, según lo dice el don profético, ¿no es cierto? Vamos a ver en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 670, que nos dice: más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado, y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burlas entre la muchedumbre, y más de uno revelaba en su rostro pálido sus pensamientos íntimos. La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. María Elena, ¿con qué conectas tú tus pensamientos cuando miras esta descripción que da el don profético de esa turba que dice que interrumpieron los gritos y las burlas cuando miraron allí el cuerpo de Judas, que daba ese espectáculo repugnante, que sus rostros, dice, se volvieron pálidos y las burlas cesaron? Esta reacción de estos impíos, ¿con qué conectas tú tus pensamientos? Bueno, lo conecto con una historia también de personas que han tenido su retribución, o sea, su pago al ser desobedientes. Quiero que leamos en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 2 al 6, que nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra.
el libro Profetas y Reyes nos da una idea mejor de esto y nos dice: poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar el desenfreno a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en las paredes del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por su conciencia. Acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal de Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes había prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. Aquí, hermanos, como vemos que cada quien, según el comportamiento, según cómo haya sido la desobediencia, así ha tenido cada quien su retribución. Aquí vemos que Judas, el pago que tuvo, hermanos, qué triste, pues se ahorcó y dice que no aguantó esa cuerda y cayó, y sus entrañas, dice que los perros la comían, fue algo espantoso. Aquí, hermanos, en esta desobediencia que tuvo este rey de haber traído esos vasos sagrados, de ocupar las cosas sagradas de nuestro Señor, ocuparlas para orgías y para cosas vanas, aquí vemos que tuvo también su pago. Eso quiere decir, hermanos, que bueno, la Biblia siempre es clara en decir que todos de alguna manera vamos a tener un pago, dependiendo de cómo han sido nuestra actitud, de cómo ha sido nuestra vida. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros también, al leer estas palabras, estas historias, estos comentarios, nos lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón, y pensemos cómo nosotros también nos estamos conduciendo en la vida cristiana. Si estamos haciendo algo que desagrada a nuestro Dios, si estamos ofendiéndole con nuestra forma de ser, con nuestras actuaciones, que también, hermanos, pensemos y pidamos perdón. No permitamos que Satanás gane nuestra vida como pasó con Judas, sino, hermanos, que aprovechemos esa bondad, esa misericordia de Dios que ahora nos ofrece, porque todavía es tiempo. Que el Señor nos ayude para que todos, de alguna manera, podamos amar lo suficiente a Dios como para agradecer este gran sacrificio de amor que ha hecho por nosotros. Y es interesante porque lo que mi esposa acaba de leer allí en relación con Belsasar, pues dice que a Belsasar se le demudó el rostro. Y nosotros vemos aquí en el don profético describiendo la reacción y la actitud de la turba que miró a Judas allí, pues en ese cuadro repugnante. Nosotros vemos aquí que dice que también el rostro de más de alguno de ellos se volvió pálido. ¿Por qué dice? Porque miraron allí como que la retribución parecía estar cayendo ya sobre ellos, que eran culpables de la sangre de Jesús. Sintieron, hermanos, como un presagio de lo que a ellos les vendría. Cuando nosotros vemos el término retribución, pues no podemos dejar de conectar ese término con ese pago que al final tendremos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivos. Y si bien es cierto, mi esposa ha mencionado el caso de
Belsasar y todos sus príncipes, como su alegría, como su gritería que pudieron haber tenido, se vio pues paralizada de repente cuando aparece aquel mensaje que decía: pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Uno, hermanos, no deja de pensar también cómo en el juicio final también otra vez la retribución vendrá para los impíos, porque también resultará que fueron pesados en balanza y hallados faltos. En la balanza del santuario, hermanos, se está pesando las vidas de todos aquellos seres humanos, empezando con los que han creído en Cristo. Pero también en esas balanzas, más tarde, serán enjuiciados los impíos. Y también debemos de saber una cosa, que cuando las plagas comiencen a caer en este mundo, que son las copas de la ira de Dios, hermanos, ahí nosotros miraremos la retribución también que tendrá el pecado y los pecadores. Yo creo que en esta actitud de la turba que iba de el pretorio hacia el Calvario, del pretorio de Pilato hacia el Calvario, en esta actitud que muestran, en esa reacción que tienen cuando ven allí el destino final de Judas, nosotros debemos ver lo que va a sentir también el impío y pecador al final de los días. Razón tiene Pablo cuando dice en Romanos 2, del 2 en adelante: mas sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pregunta. ¿Piensas que tú que juzgas a otro y haces tú también las mismas cosas, te vas a escapar del juicio? Pregunta Pablo. ¿Del juicio de Dios? ¿O menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está la retribución. Y sigue diciendo: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ese es el pago para ellos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así Pablo presenta, hermanos, que hay un pago, que hay una retribución, y que nosotros, miren, desde ya debemos elegir qué tipo de pago queremos. La turba, el presagio de lo que ellos tendrían que recibir como pago, lo vieron allí reflejado en lo que Judas les mostraba, con ese repugnante cuadro donde los perros se lo estaban devorando. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué sintieron eso? Porque ellos habían elegido humillar a Cristo, burlarse de Cristo, golpearlo, maltratarlo. No abrieron su corazón para recibirle como su único Salvador. Lo rechazaron. De manera, hermanos, que la actitud que tengamos nosotros para con Jesús ahora va a determinar igualmente si los rostros se nos volverán pálidos, como en este caso de la turba, o si nuestros rostros estarán resplandecientes cuando Jesús aparezca en gloria. Cuando las plagas caigan, hermanos, cuando las plagas caigan aquí en este mundo, que son los juicios de Dios, allí miraremos la retribución que tendrá el pecado. Dice el don de profecía: los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará, y como en el monte Perazín, y se indignará como en el valle de Gabaón,
para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño. Dice Isaías 28:21. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Pues Él dice, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Y también dice que Él es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero también dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, es verdad, pero de ningún modo tendrá inocente al rebelde, dice la Escritura. De manera que Él va a vindicar con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando dice que Cristo deje de interceder en el santuario. Entonces, dice, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas caen, así como cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar a Israel, y que fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que van a caer sobre este mundo inmediatamente antes de la liberación del final del pueblo de Dios. Así está escrito en Conflicto de los Siglos, página 611. De manera, hermanos, que hoy es el tiempo para que nosotros elijamos qué retribución queremos en el día final. Si la de Judas o la de vida eterna con Cristo Jesús. Yo te animo y te invito para que tú entregues tu vida al Señor, te rindas a sus pies, como siempre lo he dicho en otras lecciones, y que te declares su discípulo, que lo aceptes como su Salvador, y con toda seguridad la retribución que tendrás será el pago de la vida eterna. No es bueno que sigas, hermano, en la rebelión, en el pecado. No es bueno que sigas en desobediencia, porque ahí está el cuadro repugnante de Judas, el cuadro repugnante de Belsasar y de sus seguidores, y de la turba que sabía de que en Judas miraban la retribución que tendrían. Ahí está ese cuadro. Yo no creo que tú quieras eso. Yo no creo que tú, por seguir en la borrachera, por seguir en las drogas, por seguir en el alcohol, por seguir en el adulterio, en la fornicación, por seguir transgrediendo la ley de Dios, pisoteando el sábado, yo no creo que tú quieras esa retribución que tuvieron estas gentes. Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad y entregarnos a Jesús y recibirle ahora como nuestro Señor y Salvador, y que el pago sea el pago de la vida eterna? Voy a orar por ti para que Dios te ayude a hacer esa decisión de venir a Cristo y dejar el pecado, y que la retribución tuya sea la de felicidad eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque aún en ese cuadro repugnante que presentaba la muerte de Judas, aún en ese cuadro, Señor, nosotros podemos ver la retribución que tiene el impío y pecador cuando, teniendo tanta oportunidad, elige mejor darte la espalda. Señor, si hasta los mismos impíos que iban allí llevando a Jesús al Calvario pararon de gritar, pararon de burlarse, sus rostros se volvieron pálidos porque presentían que la retribución ya estaba cayendo sobre ellos como culpables. Señor, si hasta ellos presintieron eso. Oh Padre, cuánto también nosotros podemos en ese cuadro mirar lo que podríamos recibir al final de los días si persistimos en el pecado. De manera que en esta hora, Señor, te rogamos que nos ayudes para odiar el pecado, para no tener, Señor, ninguna transigencia con él. Te rogamos que nos ayudes para detestar el pecado, para rechazarlo. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes
para venir a ti hoy con todo nuestro corazón, rendirnos a ti completamente y así tener la retribución de la vida eterna. Amén. Ayúdanos a conseguirlo, ayúdanos a estar contigo hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección